Respecto a la epidemiología, vamos a tener que el linfoma de células grandes difuso es el linfoma más común de todos los linfomas no Hodgkin y representa aproximadamente el 25% de los linfomas en el mundo. Vamos a tener que en Estados Unidos e Inglaterra la incidencia aproximada es de 7 casos por cada 100.000 personas por año. En Europa va a ser de 4 casos por 100.000 personas por año. Bueno, la incidencia va a variar según la etnia y los estadounidenses caucásicos tienen tasas más altas que los negros. Vamos a ver que también los nativos en Alaska van a tener una tasa de incidencia decreciente. Bueno, Dinamarca va a tener aproximadamente 3 casos por año por cada 100.000 personas. También vamos a tener que ese es el subtipo más frecuente en América Central y del Sur, siendo un 40% alrededor de todos los tumores, los linfomas no Hodgkin. Bueno, vamos a ver que este tipo de linfoma tiene un predominio masculino, aproximadamente el 55% de los casos van a ocurrir en hombres, y la incidencia va a aumentar con la edad, como se puede observar en la imagen. Vamos a ver que la edad media de presentación va a ser alrededor de 64 años, pero en las personas de raza negra puede ser un poco más joven. Siguiente, por favor. Ya, respecto a su patogenia, vamos a tener que un episodio patogénico frecuente va a ser la alteración de la regulación del gen BCL6. Este va a estar presente alrededor de los 30% de los casos y se refiere a que hay una translocación en la fragmentación de este gen, que se va a encontrar en el cromosoma 3q27. También van a ser frecuentes las mutaciones adquiridas de este gen promotor, ya que este es un gen que va a autorregular y estas funciones se van a anular. Bueno, también vamos a tener que alrededor del 5% de los casos va a presentar una translocación del MYC y otro 10 a 20% de los casos va a tener una sobreexpresión de la proteína BCL2, que es una proteína antiapoptósica. También puede ser que ese tumor surja de alguna transformación de otros tipos de linfoma B de bajo grado, ya que ese es un linfoma de alto grado. Entonces, tenemos entre los tipos de linfomas que pueden malignizar este tipo de linfoma, va a ser la leucemia linfocitaria crónica de células B, el linfoma linfoplasmocitario, el linfoma folicular, el linfoma de células marginal o MALT y el linfoma esplénico de la zona marginal. Siguiente, por favor. Ya, respecto a los cambios morfológicos, vamos a tener la microscopía. Aquí se puede observar que los ganglios linfáticos van a mostrar un borramiento completo de la arquitectura normal por láminas de células linfoides atípicas. Las células tumorales van a presentar un gran tamaño y, como ya expliqué, van a tener de 5 hasta veces su tamaño normal, y su núcleo va a ser 2 veces mayor que el tamaño de un linfocito pequeño. También se pueden encontrar células como centroblastos e inmunoblastos. Siguiente, por favor. Bueno, ya, aquí se pueden ver los diferentes tipos de células. En la primera imagen vamos a tener los centroblastos. Los centroblastos van a ser células grandes, no hendidas, que presentan un núcleo redondo o ovalado, van a presentar una cromatina vesícular y a menudo núcleos periféricos, y van a tener bordes estrechos con citoplasma basófilo. Bueno, vamos a tener en la figura del medio las células anaplásicas. Bueno, vamos a tener que esas células van a componer por infiltración de sinusoides y se presentan de forma cohesiva, van a simular una metástasis. Esas van a ser de gran tamaño y van a tener un amplio citoplasma, núcleos bizarros. Esos núcleos van a remedar a las células de Ramstem o linfoma anaplásico. Y en la última imagen se van a poder observar los inmunoblastos. Los inmunoblastos van a ser células grandes con núcleos muy prominentes y citoplasma abundante. A menudo estos van a tener características plasmocitoides, y algunos linfomas pueden tener células mezcladas de centroblastos e inmunoblásticas. Siguiente, por favor. Bueno, un subtipo que tenemos de este linfoma va a ser el linfoma de células B grandes, rico en células T o histocitos. Bueno, en este linfoma, como se puede ver en la imagen, vamos a ver que hay una afectación esplénica que se caracteriza por un patrón micronodular en la pulpa blanca. Aquí va a haber una proliferación difusa o vagamente nodular que va a ser constituida por células B grandes aisladas. Esto va a corresponder al 10% de la celularidad, o sea, vamos a encontrar un 10% sobre células B. Y estas células B van a ser distribuidas en un fondo de células T. Siguiente, por favor. Ya, respecto a la inmunohistoquímica, vamos a tener que el marcador CD20 es positivo por la membrana citoplasmática de esas células neoplásicas. Vamos a ver que el marcador
KI67 se va a presentar alrededor del 50-60% de estas células y va a marcar su proliferación. Vamos a tener también que las células B grandes van a expresar el marcador en el centro germinal, que va a ser el BC16, y también se va a encontrar una expresión del MUM1 en aproximadamente 70% de las células. Siguiente, por favor. Ya, respecto a sus manifestaciones clínicas, vamos a ver que esto va a depender del órgano en el que se presente este tipo de linfoma, pero una gran cantidad de pacientes va a presentar una adenopatía. Una adenopatía es el crecimiento o una inflamación del ganglio linfático y normalmente se suelen observar del cuello. También también se va a presentar los síntomas denominados síntomas B, que esos son la fiebre va a ser mayor a 38 centígrados. Vamos a también a tener una pérdida de peso, que es alrededor del 10% del peso corporal en los últimos 6 meses, y también vamos a tener una sudoración nocturna excesiva. También pueden producirse manifestaciones como consecuencia del crecimiento del vaso. Estas van a ser molestias abdominales, y también se pueden producir manifestaciones debido a que el tumor crece demasiado y va a comprimir algunos tipos de órganos. Entonces esto va a dar síntomas como tos, dolor lumbar o dolor abdominal. Siguiente, por favor. Ya, respecto al diagnóstico, vamos a tener que el diagnóstico en sí se realiza mediante la biopsia ganglionar. En la biopsia el cirujano puede extirpar el ganglio entero, que se denomina incisión, o solo una parte, que se denomina incisión. Bueno, ya, también se puede realizar una punción por aspiración con aguja fina. Esa se realiza con una aguja o una jeringa y se va a aspirar el material del ganglio y se lo va a mandar a citología. También se realiza la exploración clínica, donde se van a identificar los signos y síntomas del linfoma para poder tratar de detectar las localizaciones tumorales. Se necesita realizar análisis de sangre. Los análisis de sangre se tiene que realizar un hemograma, una beta-2 microglobulinemia, y tenemos que ver la cantidad de lactato de deshidrogenasa sérica, que usualmente va a ser elevada en más de la mitad. También se tienen que realizar pruebas de imagen, como una tomografía axial computarizada, una tomografía precisión de positrones y una resonancia magnética. Siguiente, por favor. Bueno, ya, entre el diagnóstico diferencial vamos a encontrar la mononucleosis infecciosa, la linfadenitis de Kikuchi, el carcinoma nasofaringio, la metástasis de melanoma, los tumores neurogerminales, el sarcoma mieloide. Bueno, ya, respecto a la mononucleosis infecciosa, vamos a tener que tanto esta mononucleosis infecciosa como la variante inmunoblástica de los linfocitos de este linfoma tienen inmunoblastos prominentes y células similares a Hawkins en el ganglio linfático. Siguiente, por favor. Ya, respecto al tratamiento, vamos a tener que la mayoría se va a tratar con quimioterapia. En combinación, bueno, en la quimioterapia se va a utilizar la combinación de algunos citotóxicos, como por ejemplo el más usado es el CHOP, que va a tener ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Y también se suele usar el R-CHOP, que va a ser lo mismo que acabo de mencionar, pero con el rituximab. También se suele utilizar la radioterapia. La radioterapia va a utilizar rayos de alta energía para destruir las células cancerosas, y también se utiliza terapia con anticuerpos monoclonales. Esto va a funcionar ya que estos medicamentos están especialmente diseñados para formar un clon que va a producir anticuerpos dirigidos contra un antígeno específico de la célula tumoral. El más utilizado va a ser el rituximab, que va a producir antígenos contra el CD20 que están presentes en los linfocitos. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a los puntos importantes, vamos a tener que la combinación de factores pronósticos más utilizadas va a ser lo que constituye el índice de pronóstico internacional, o IPI. Este va a contener que la edad es mayor de 60 años, el estado funcional de la escala del paciente, que se suele medir con la escala de ECOG, la extensión del linfoma se va a medir con el sistema Arbor, los niveles de lactato deshidrogenasa en el suero y una localización extraganglionar. Bueno, también vamos a tener que en ese tipo de linfoma va a haber 3 subtipos: el linfoma primario del sistema nervioso central, el linfoma primario cutáneo y el linfoma de células grandes rico en células T o histocitos. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al abstract, dice diffuse
Diffuse large B-cell lymphoma is the most common type of non-Hodgkin lymphoma among adults. Diffuse large B-cell lymphoma occurs primarily in older individuals with a median of age of diagnostic at approximately 65 to 70 years of age. It can also occur in children and young adults in rare case. Diffuse large B-cell lymphoma is an aggressive tumor sometimes associated with fever, weight loss, and night sweats. That cause diffuse large B-cell lymphoma is not well understood. Typically, diffuse large B-cell lymphoma arises from normal B cells, but it can also represent a malignant transformation of other type of lymphoma or leukemia. However, the usual treatment of this is chemotherapy, often in combination with an antibody target of the tumor cells. However, survival rate of patient varies. The details of the clinical data will be presented. Okay, very good. Which is the most important you want to remark in this chapter? For me, the most important thing is that diffuse large B-cell lymphoma is an aggressive tumor and sometimes is associated with fever, weight loss, and night sweats. The diffuse large B-cell lymphoma arises from normal B cells, but it can also represent a malignant transformation of other type of lymphoma or leukemia. Okay, very good. Muy bien. ¿Tienes algún otro tema a exponer? Sí, el hiperesplenismo. Ok, continúa, por favor, Diana. Ya, bueno, voy a hablar ahorita sobre el hiperesplenismo. Bueno, la definición de hiperesplenismo es que se denomina hiperesplenismo al estado hiperfuncional del vaso, que se va a caracterizar porque va a producir una esplenomegalia, una disminución variable de la cantidad de células hemáticas, que son los leucocitos, las plaquetas y los hematíes. Va a haber un aumento inmaduro de células en la sangre. La médula ósea va a estar normal, o en la mayoría de casos va a haber una hiperplasia de esta, porque va a tratar de compensar a la destrucción esplénica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la etiología, vamos a tener que la etiología del hiperesplenismo se divide en etiología primaria y etiología secundaria. Bueno, en el hiperesplenismo primario vamos a tener que la causa no está clara, pero algunos ejemplos pueden ser la hiperplasia esplénica primaria, la esplenomegalia hepática no tropical, la granulocitopenia esplénica primaria, pancitopenia esplénica primaria, anemia o trombocitopenia primaria, esplénica. Bueno, respecto a las causas de hiperesplenismo secundario, vamos a tener que una de estas puede ser la infección por hepatitis viral, brucelosis, enfermedades subagudas o crónicas. También se suele dar por un aumento del consumo del alcohol, que hay un aumento excesivo progresivo. Una causa muy importante es la hipertensión portal, como cirrosis hepática, también puede ser por cirrosis posthepática, cirrosis alcohólica, cirrosis biliar, por alguna inflamación granulomatosa, como es el lupus eritematoso sistémico, una artritis reumatoide. También se puede dar por tumores malignos, tales como un linfosarcoma esplénico, una leucemia y una metástasis por cáncer. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la epidemiología, no se conoce muy bien su prevalencia y su incidencia en sí es variable, pero se sabe que que un 11 a 50% de los pacientes con cirrosis e hipertensión portal van a llegar a presentar un hiperesplenismo. Bueno, respecto a su patogenia, vamos a tener que los pacientes con hiperesplenismo, el vaso va a aumentar de 8 a 10 veces su tamaño normal. Entonces el volumen sanguíneo esplénico va a aumentar debido a que va a presentar un aumento de la presión venosa y eso va a conducir a una esplenomegalia congestiva. Esto va a provocar que haya una retención, un aumento de la retención de leucocitos, eritrocitos y plaquetas en el vaso. Entonces vamos a ver que el número de esas células sanguíneas retenidas va a aumentar de 5 a 20 veces mayor de lo que normalmente se suele retener. Entonces, como se retiene bastante, va a haber un aumento de la fagocitosis o destrucción de esas células sanguíneas. Los fagocitos que están en el vaso van a ser los macrófagos. Ya también vamos a tener que el vaso es el órgano linfoide más grande del cuerpo y es uno de los sitios más importantes para producir anticuerpos. Entonces, los antígenos no procesados por el hígado pueden ingresar a la periferia de los folículos linfoides esplénicos y esto va a provocar que ocurra una reacción entre los linfocitos inmaduros y las células plasmáticas
y eso va a provocar anticuerpos y los anticuerpos van a destruir las células sanguíneas. Siguiente, por favor. Ya, respecto a la microscopía, vamos a tener que se van a observar macrófagos fagocitando los glóbulos rojos, que eso va a corresponder a una eritrofagia. También vamos a ver macrófagos fagocitando a los leucocitos, que se denomina leucofagia. Los macrófagos también se van a ver fagocitando las plaquetas, que va a provocar una trombocitopenia. Los macrófagos van a presentar fragmentos de hemosiderina y eso se va a denominar hemosiderenófagos y va a haber una ausencia de estructuras tumorales o granulomatosas. Bueno, en la primera imagen, en la flecha 1 se puede observar una escasa cantidad de pulpa blanca y en la flecha 2 se va a observar una gran actividad a nivel de la pulpa roja en los cordones de Billroth. En la segunda imagen, a nivel de la flecha número 3, se van a observar macrófagos con fragmento de hemosiderina, que va a ser los hemosiderópodos. Y en la flecha 4 se va a ver un aumento de la función sinusoide de la pulpa roja. Siguiente, por favor. Bueno, los síntomas de hiperesplenismo incluyen que va a haber hematomas con facilidad en cualquier parte del cuerpo, va a haber fiebre, debilidad, palpaciones del corazón, se van a presentar úlceras en boca, piernas y pies. Los síntomas que van a estar en sí relacionados con la anemia, que causa el hiperesplenismo, va a ser fatiga, debilidad y palidez. Y los síntomas que causa la leucocitopenia van a ser infecciones recurrentes. Ya, este tipo de individuos también puede presentar de forma inesperada y en gran medida un sangrado por la nariz o mucosas de las vías gastrointestinales o urinarias. La gran mayoría de pacientes van a desarrollar un aumento del vaso, anemia, leucopenia. Y también vamos a ver que los síntomas relacionados con el aumento del vaso se va a sentir como una sensación de plenitud abdominal que va a estar asociado a una sensación de pesantez, malestar y dolor en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al diagnóstico, vamos a tener que el hiperesplenismo ya se va a sospechar cuando un paciente presenta esplenomegalia, anemia y o citopenias. Bueno, también hay que pedir hallazgos de laboratorio, donde vamos a poder ver que el paciente va a tener anemia, trombocitopenia y leucopenia. Se tiene que realizar la evaluación de la función esplénica. Esta se va a realizar viendo la supervivencia reducida de los glóbulos rojos o las plaquetas con un marcador en las células pacientes que es el CR51. Bueno, el diagnóstico del hiperesplenismo se va a confirmar con la esplenectomía en sí. Y también se puede utilizar estudios de imagen, como por ejemplo en los estudios de rayos X, que viene siendo la ecografía, la tomografía computarizada, ya que eso nos va a permitir observar un agrandamiento del vaso y si hay algún tipo de causa subyacente como algún tumor. Siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico diferencial vamos a tener que su diagnóstico diferencial es la esplenitis aguda. En la esplenitis aguda va a haber una congestión aguda de la pulpa roja con un aumento de neutrófilos en la pulpa roja y blanca. Y eso es lo que va a confundir el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al tratamiento, vamos a tener que en el hiperesplenismo secundario la enfermedad subyacente debe ser tratada para evitar un mayor secuestro o destrucción de las células sanguíneas. Cuando la enfermedad es como primaria, cuando hay un hiperesplenismo primario, se debe realizar una embolización esplénica parcial. Esta va a conducir a una embolización del 80 a 60% del vaso. Esta va a ser una técnica estéril y con una cobertura de antibióticos intravenosos antes y después del procedimiento, porque eso va a producir mejores resultados. Con esta se va a poder prevenir un desarrollo de un exceso esplénico, ya que va a preservar la dirección del normal del flujo sanguíneo del vaso. Los pacientes que han sido sometidos a esplenectomía, que es el último recurso en sí, requieren una vacunación previa contra infecciones causadas por Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y Haematopilus influenza. Siguiente, por favor. Ya, respecto a los puntos importantes, vamos a tener que el hiperesplenismo es una triada con esplenomegalia, pancitopenia y una médula ósea normocelular. También vamos a tener que el hiperesplenismo se va a tender a confundir muy frecuentemente con la esplenomegalia, pero hay que recordar que no toda esplenomegalia comienza con hiperesplenismo, pero sí todo hiperesplenismo cursa con esplenomegalia.
Bueno, el pronóstico de este hiperesplenismo va a depender de su causa subyacente y la progresión de la enfermedad, ya que si la enfermedad no se trata, van a conducir a complicaciones graves. Y hay que recordar que una de sus causas en sí va a ser la cirrosis, entonces el consumo de alcohol excesivo también puede producir un hiperesplenismo. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al abstract, dice, hyperspleen is a condition in which the spleen becomes increasingly active and then rapidly removes the blood cells. It can also result from any splenomegaly. It is more common with splenomegaly secondary to portal hypertension and hematological disorders. Portal hypertension is an important cause of splenomegaly in the most tropical countries. Although studies on hypersplenism are few, 2 studies have shown that schistosomal portal hypertension is the most common cause of hyperspleen. Other common causes include hematological disorders and visceral limitations, tropical splenomegaly syndrome, and liver cirrhosis. However, there are wide geographical variation in the etiology of hyperspleen. Also, the same above papers reported that there was no direct correlation between size of the spleen and severity of cytopenia. Okay, very good. Which is the most important you want to remark in this abstract? For me, the most important is that hyperspleen is a condition in which the spleen becomes rapidly increased, active, and then rapidly remove the blood cells. That it can result from any splenomegaly. We have to remember that schistosomal portal hypertension is the most common cause of hyperspleen. Okay, good, very good. Está muy bien. Has hecho una muy buena investigación sobre el tema. ¿Quién continúa? Yo, doctor. Te felicito, Diana. Gracias. Melanie 11, ¿no? Ok, Sí, Melanie, te escuchamos. Ok, buenos días, doctor y compañeros. Mi tema a exponer en este momento es acerca de la esplenomegalia. Siguiente, por favor. Bueno, como definición tenemos que la esplenomegalia es el incremento del tamaño del vaso a sus dimensiones normales, que generalmente son de 12 por 7 por 3.5 centímetros, con un peso aproximado de 150 y un volumen de 300 milímetros. El vaso va a ser el órgano linfático más grande del organismo y además es el que nos va a brindar de respuestas inmunes muy importantes de tipo primarias contra microorganismos y proteínas extrañas. Hay que recordar como dato que el vaso es el principal productor de la inmunoglobulina M, sobre todo durante la infancia. Siguiente diapo, por favor. Ya, dentro de las causas de esplenomegalia por frecuencia, tenemos la hipertensión portal por enfermedad hepática crónica, los linfomas, las leucemias y neoplasias microproliferativas, también las infecciones, las congestiones, pero hay que destacar 7 mecanismos básicos que resultan de una esplenomegalia. Primero, la hiperplasia de las células del sistema retículo endotelial. Segundo, la esplenomegalia congestiva. Tercero, las anormalidades de la morfología de los eritrocitos. También como cuarto, la hematopoiesis, que se da fuera de la extramedular, fuera de la pulpa. Como quinto, la esplenomegalia maligna. Y sexto, la esplenomegalia por depósito y otras causas que derivan de grandes problemas por micobacterias o por hongos. Ya, dentro de la hiperplasia de las células del sistema retículo endotelial va a ser de los principales mecanismos que nos conducen a una esplenomegalia como tal. Aquí vamos a encontrar infecciones sistémicas que se asocian con síndrome de Felty, con el síndrome de Fisher. Dentro de la esplenomegalia congestiva, pues aquí va a ser en la mayoría de los casos resulta de una enfermedad hepática, que especialmente va a ser la cirrosis, con acompañamiento de la hipertensión portal de base. Y también hay que recordar que el hígado va a ser también otro reservorio de sangre y cuando la fibrosis hepática progresa, esta función sanguínea se pierde y se desvía hacia el vaso, por lo que confiere sus características de esplenomegalia congestiva. Otra va a ser la normalidad en la morfología de los eritrocitos.
dado por enfermedades de las células falciformes, también enfermedades dentro de la pulpa roja, lo que produce esplenomegalia en algunos casos, y también el reconteo de leucocitos bajos, anemia, de eritrocitos. También hay que acotar en la hematopoiesis extramedular, donde hay insuficiencia en la médula ósea, como en el caso de la mielofibritis, en las esplenomegalías malignas, como los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, y las esplenomegalías por depósito tenemos la infiltración del vaso por material anormal que va a ocurrir en enfermedades por depósito como tal, como la amiloidosis. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de la epidemiología, existe un estudio que se realizó hace varios años en unos hospitales de California, respectivamente aquí, y entre los años de 1913 a 1995, donde se encontró la asociación de estas patologías con esplenomegalias en enfermedades que representaron alrededor del 16 al 66% de los diagnósticos. Dentro de ellos tenemos las enfermedades hepáticas en un 11 a 41%, las enfermedades infecciosas en un 16 a 36%, las enfermedades inflamatorias o congestivas del 4 al 10%, y las enfermedades esplénicas esplénicas primarias representaron del 1 al 6%. Dentro de la patología, el vaso tiene 4 funciones que afectan a los estados patológicos del mismo, como ello la fagocitosis de las células sanguíneas y macropartículas, que se va a encargar de sufrir una deformación dentro de estas células sanguíneas, y va a hacer que esto se dé durante el paso de los cordones hacia los sinusoides. Tenemos otro proceso patológico, tenemos la producción de anticuerpos, que va a hacer que la célula dendrítica de la vaina linfática atrape y presente a los linfocitos T este tipo de anticuerpos, el secuestro de elementos sanguíneos-formes, que posee alrededor del 30 al 40 mililitros de eritrocitos, pero este volumen va a aumentar en la esplenomegalia, entonces se va a ver afecta, y al estar muy vascularizado, esto de aquí va a contraer otras causas, como por ejemplo neoplasias, infecciones de tipo inflamatorias. Siguiente, por favor. Dentro de los cambios morfológicos dentro de la microscopía, vemos hacia el lado izquierdo la imagen donde se evidencian alteraciones concretamente en la sangre periférica y en la médula ósea, que van a cursar con esplenomegalia. La imagen a la imagen izquierda superior, la imagen del primer cuadrante superior izquierdo, nos va a mostrar linfocitos atípicos en mononucleosis infecciosa. La imagen B, la del medio, de arriba, de la parte superior, se va a asociar a leucemias de células peludas. El cuadrante superior derecho, linfocitos irritativos en infecciones virales. Sigue la trombocitopenia primaria, el paludismo, la critocoxicosis, la biopsia del hueso con mielofibrosis grado 2 y la biopsia con mielofibrosis grado 3. Esta imagen se va a asociar sobre todo a un tipo de esplenomegalia que va a ser la esplenomegalia masiva, ya que se va a ver, con condiciones que van a cursar con leucemias mieloides, con mielofibritis, con linfoma de células pequeñas, leucemia de células peludas, como vemos en aquella imagen. En el lado derecho vamos a ver una microscopía donde la principal característica es la congestión aguda de la pulpa roja, que puede invadir y borrar los folículos linfoides que la contienen. Se pueden observar un acúmulo de células plasmáticas y de eosinófilos. Siguiente, por favor. Listo. Dentro de las manifestaciones clínicas, es más probable que las personas tengan varios trastornos asociados con saciedad temprana, plenitud o distensión abdominal, dolor referido hacia el cuadrante superior izquierdo, hacia el flanco izquierdo. Siguiente, por favor. Dentro de diagnóstico por imagen, la evaluación por ultrasonidos puede confirmar la presencia de esplenomegalia o quistes, tumores, accesos, tomografías, pero la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética del cuadrante abdominal superior izquierdo puede destacar con mayor fineza si existe un aumento del tamaño en el vaso, concretamente. También tenemos la arteriografía selectiva, confirmando si existe algún evento trombótico, y la gammagrafía con TC99M proporciona información acerca de la funcionalidad del vaso como tal.
Dentro de los exámenes por laboratorio, la mayoría de veces es el resultado de una enfermedad sistémica que se va a prolongar por todos los sistemas y solo en ocasiones orientará un padecimiento primario de vaso. Entonces, estos exámenes de laboratorio como biometría hemática van a cursar con reticulocitos y cuenta diferencial, así también como examen de frotis de sangre periférica, y también hay que evaluar la prueba de la función hepática. Dentro de la biometría hemática hay una existencia de citopenias, de anemias, leuconeutropenia, de la trombocitopenia. Va a ser debido al secuestro y destrucción de los elementos formes que contiene el vaso como tal. Y otro aspecto importante de evaluar dentro del diagnóstico es el examen físico, ya que la palpación del vaso, la percusión del mismo nos va a orientar si existe un aumento o no del vaso en el borde medial o posterior del mismo. Siguiente, por favor. Ya, dentro del diagnóstico diferencial se va a asociar con tumores intraperitoneales, de los cuales vamos a encontrar el tumor del ángulo cólico izquierdo, el tumor de la cola del páncreas, la hipertrofia del lóbulo hepático izquierdo, o con retroperitoneales también, como el tumor renal izquierdo. Y si el diagnóstico resulta dudoso, pues se requiere de pruebas como la tomografía y la resonancia, como ya he indicado anteriormente. Siguiente, por favor. Ya, dentro del tratamiento se centra también en la enfermedad como tal. En la esplenomegalia en sí misma no requiere un tratamiento con el paciente sintomático, salvo que esto se derive de un hiperesplenismo grave, como explicó Diana, y en aquellos casos se puede tener en consideración la esplenectomía, pero no todos, casi todos los tipos de hiperesplenismo cursan con una esplenectomía. Se requiere de usar esto. También hay que tener en consideración que es necesario vacunar a las personas que hayan sido sometidas a una esplenectomía con vacunas frente al neumococo, al meningococo o a Haemophilus. Ajá. Siguiente, por favor. Dentro de los puntos importantes tenemos que destacar que al examen físico un vaso palpable es patológico. Ante las múltiples causas, las pruebas complementarias más importantes van a ser la anamnesis y la exploración física. También las principales etiologías de la esplenomegalia son la hipertensión portal, infecciones y hemopatías malignas. En ausencia de elementos orientativos, se deben realizar de entrada perfil hepático, ecografía de Doppler y radiografía de tórax, y en segunda línea también se van a necesitar pruebas hematológicas. La punción, la biopsia se debe utilizar, pero una línea mucho más baja como tercera línea, para ver si existen asociaciones con la hipertensión portal o con el hígado, propiamente dicho. Y por último, es posible realizar una esplenectomía con objetivo diagnóstico. Siguiente, por favor. Dentro de la STRAP tenemos splenomegaly is a common finding of clinical examination and frequently featured in postgraduate assessment. The spleen does not normally descend below the left costal margin. The routine abdominal examination will identify whether the spleen is palpable, and if so, splenomegaly is almost universally present. This is generally pathological and warrants investigation. Okay, good. Which is the most important you want to remark in this abstract? Okay, I want to remark the routine abdominal examination because this helps identify whether the spleens in the routine abdominal examination. Like a hepatomegaly. Yeah. Okay. Yes, doctor. Okay, very good. Muy bien. ¿Tienes algún otro tema de exponer? Sí, doctor, esplenomegalia congestiva. Ok. ¿Puedes continuar, por favor, Melanie? Ok, doctor. Bueno, mi segundo tema a exponer es acerca de la esplenomegalia congestiva. Siguiente, por favor. Ya, tenemos que es la obstrucción crónica al flujo eferente venoso que causa una forma de aumento del tamaño anormal del vaso. La obstrucción venosa puede deberse a trastornos intrahepáticos que retrasan el drenaje venoso portal o que surgen de trastornos extrahepáticos que van a presionar la vena porta o la vena esplénica. Todo esto provoca hipertensión portal o también puede asociarse con la vena esplénica. Un momento.
Ok, siguiente, por favor. Dentro de la etiología, la cirrosis hepática es la principal causa de esplenomegalia congestiva masiva y la fibrosis hepática en chimenea de la esquistosomiasis va a ser también otra causa particularmente grave, mientras que la cicatrización fibrosa difusa de cirrosis alcohólica y la cirrosis pigmentada también va a provocar aumentos de tamaño importante en el vaso. Otras formas de cirrosis causan esplenomegalia con menor frecuencia. La esplenomegalia congestiva también se debe a la obstrucción de la vena porta, como ya indiqué, la vena esplénica, y las trombosis de la vena esplénica se pueden deber a tumores infiltrantes que resulten de órganos cercanos. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología, siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología no se conoce a ciencia cierta, pero hay información que dice que afecta por igual a hombres y mujeres, y comúnmente ocurre en partes de Japón e India, porque estos países tienen un consumo por el consumo que tienen de arsénico en estos países. En mayores niveles de arsénico en el agua potable y en los países occidentales como Japón e India. Dentro de la patogenia es básica y va a deberse a la obstrucción portal hepático-esplénica venosa que causa la obstrucción del flujo venoso de la sangre desde el vaso hacia el corazón. La causa de dicha obstrucción puede ser una anomalía presente al nacer de manera congénita o de ciertas venas, coágulos de sangre o diversos trastornos subyacentes que causan la inflamación o la obstrucción de estas venas, una obstrucción de tipo vascular. Siguiente, por favor. Dentro de la microscopía, en los cambios morfológicos vamos a ver que la imagen izquierda representa microscópicamente la pulpa roja. Al lado izquierdo vamos a ver una pulpa roja congestionada al inicio, pero con el tiempo se vuelve fibrótica y celular. La presión venosa portal elevada estimula el depósito de colágeno en la membrana basal de los sinusoides que aparecen dilatados por la rigidez de sus paredes. Se va a exponer celularidad como macrófagos por la disminución del flujo sanguíneo desde los cordones hacia los sinusoides. Y en la imagen del lado derecho vamos a observar microscópicamente en la zona hemorrágica se observan depósitos de hemosiderina. Estos son nódulos de Gangna-Gandhi, que contienen depósitos de hemosiderina, que es el pigmento marrón granular, y cristales verdosos alargados que contiene la misma. Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas se va a asociar a fatiga, debilidad, ictericia, acumulación anormal de líquido en la cavidad abdominal, ascitis, leucopenia, trombocitopenia, hemorragia en el tracto gastrointestinal y también anemias. Siguiente, por favor. Ya, en el diagnóstico también es predecible, casi con la misma esplenomegalia, se va a requerir diagnóstico de imagen de laboratorio y examen físico. Para no ser tan repetitiva, en el laboratorio, en la mayoría de veces el resultado de la enfermedad sistémica y solo en ocasiones orientar el padecimiento de una enfermedad de vaso, pero los estudios más requeridos son biometría hemática, reconteo de la función hepática, prótesis de sangre y la prueba también de las funciones hepáticas, como he mencionado. Siguiente, por favor. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos la cirrosis biliar primaria, enfermedad de Gaucher y el síndrome de Felty. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento, el tratamiento ideal dependerá de la causa. De esta forma, ante la presencia de una infección, el tratamiento incluye antibióticos en su gran mayoría, y en los casos de cirrosis y cáncer, el tratamiento ya conlleva una larga duración. La esplenomegalia se controla y la prioridad es la cura de la enfermedad de la base que tiene la misma. Y en los casos más graves, la causa se suele identificar. En algunas personas es importante cuando manejen que cuiden mucho la parte de la postura, porque un accidente puede complicar los cuadros de esplenomegalia de tipo congestiva. Siguiente, por favor. Y estas complicaciones son el hiperesplenismo, el infarto esplénico y la ruptura esplénica. En el hiperesplenismo va a ser, como ya indicó mi compañera, la atribución de 4 mecanismos: actividad fagocítica excesiva, producción de anticuerpos esplénicos, hiperactividad de la función esplénica y secuestro esplénico.
dentro del infarto esplénico va a ser consecuencia sobre todo en las anemias y también en las anemias de las células falciformes como resultado del bloqueo de los sinusoides que tiene propiamente el vaso. Y en la ruptura esplénica se puede presentar de forma espontánea o con mínimo trauma en casos de esplenomegalia, como ya indiqué, como manejar, conducir. Siguiente, por favor. Ahora el abstract. A quantitative analysis of the red pool arterial terminal has been carried out in congestive splenomegalia occurring in activity chronic hepatitis, hepatic cirrhosis, and idiopathic portal invertation. Comparison has been made with controlled spleen surgical remote for accidental trauma. Red pool volume enlargement appears to be associated with a progressive lengthening of arterial terminals, which present a length density similar to that of normal spleens. Moreover, a different enrichment of the various components of the arterial tree is present. In particular, the percent of absolute volumes of arterioles and arterial capillaries show a high increased status of shielded capillaries. Okay, which is the most important you want to remark? In this abstract, I want to remark the participation of the arterial terminal in the pathological enrichment of the red pool in congestive spleens. Okay, very good. Está muy bien. ¿Tienes algún otro tema de exposición? No, doctor, eso es todo. Muchas gracias. Ya, muy bien, te felicito. Víctor Banchó creo que sigue, ¿no? Sí, doctor. Ok, continúa, Víctor. Muy buenas tardes, doctor y compañeros. Yo les voy a hablar acerca sobre el linfoma no-Hodgkin tipo folicular. Ya, el linfoma folicular es un subtipo del linfoma no-Hodgkin de crecimiento lento y se caracteriza por una proliferación de células B cuya estructura nodular de la arquitectura folicular está conservada. Va a existir 4 estadios. El primer estadio, el linfoma se encuentra en un grupo de ganglios linfáticos del cuerpo, como la ingle o el cuello, o en un órgano del sistema linfático. En el estadio 2, las células del linfoma están presentes en 2 o más grupos de ganglios linfáticos o en un órgano cerca de estos ganglios afectados. En el estadio 3, el linfoma se encuentra en los ganglios linfáticos a ambos lados del diafragma y puede también haberse diseminado a un órgano cercano de los ganglios linfáticos. Y entre ellos, el que más afecta es el vaso. Ya, con respecto a su etiología, hoy en día no está claro por qué se produce el linfoma folicular, aunque se han identificado diversos factores de riesgo. Entre ellos vamos a encontrar a la alimentación, que se halla en relación por el consumo de carne y leche, además de nitratos y nitritos que se encuentran con frecuencia en nuestra alimentación. La carne curada, los conservantes alimenticios, son los que se dan de forma natural en algunas frutas, son algunas de estas fuentes. También se ha sugerido que el efecto protector con el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, como la vitamina D, frutas y verduras, son también parte de alimentos que puedan tener factores de riesgo con respecto al linfoma tipo folicular. Ya, el alcohol, la ingesta de alcohol se ha asociado con el cáncer en los seres humanos y se ha hallado que el consumo de vino aumenta el riesgo de la aparición del linfoma folicular. El tabaco, de acuerdo con resultados de los estudios, los fumadores presentan un riesgo superior a la aparición del linfoma folicular en comparación con personas que dejaron de fumar.
Y los factores medioambientales, se afirma que los pesticidas provocan una mutación genética específica que desempeña una función en la aparición de este linfoma. Y por último tenemos otros trastornos médicos que se relacionan directamente con el linfoma, como es el VIH-Sida, las enfermedades autoinmunitarias y algunos medicamentos. Con respecto a su epidemiología, en comparación con el cáncer de mama en las mujeres o el cáncer de próstata en los hombres, el linfoma no-Hodgkin tipo folicular no es muy frecuente. No obstante, constituye el sexto cáncer más frecuente en Europa y es responsable de aproximadamente el 3% de todos los casos de cáncer, y linfomas foliculares constituyen el 25% de todos los linfomas no-Hodgkin. En Europa Occidental, el linfoma folicular es el segundo subtipo de linfoma más frecuente. La cantidad de pacientes diagnosticadas con linfoma folicular cada año ha aumentado de 5 a 7 veces por 100.000 habitantes. Este puede aparecer en cualquier edad, y es más visto en personas adultas, siendo la edad media de 60 años. Ya. Con respecto a su patogenia, esta se va a provocar por una translocación característica yuxtapuesta del locus IGH en el cromosoma 14 y el locus BCL2 en el cromosoma 18, lo que conduce a una mayor expresión de la proteína BCL2, y esto lo que va a impedir es que haya una apoptosis y va a promover a la supervivencia de la célula tumoral. Las mutaciones del gen ML2 también codifica una histona multitransferasa que va a regular esta expresión genética y va a afectar alrededor de un 90% de los casos. Ya, hablando de los cambios morfológicos, en su microscopía vamos a ver que se muestra un ganglio linfático que está afectado por un linfoma folicular. La cápsula del ganglio está invadida y las células del linfoma se extienden al tejido adiposo circundante. También se puede observar que los folículos son numerosos y se presentan en forma muy irregulares, proporcionando un aspecto nodular que se ve de bajo aumento. Se trata de un linfoma de células B. Ya, los marcadores CD19, CD20 y CD10 son a menudo positivos. En el 90% de los casos, el cariotipo pone en manifiesto una translocación de cromosoma 14 y 18 que va a producir una yuxtaposición del locus del gen de la inmunoglobulina H y del gen del BCL2. Ya, hablando de manifestaciones clínicas, estos pacientes habitualmente son asintomáticos y acostumbran a acudir a un médico tras percibir alguna adenopatía indolora. El 60% de los pacientes presentan infiltración de la médula ósea al diagnóstico, y alrededor del 25% de los pacientes también pueden presentar una esplenomegalia, que es aumento del volumen del vaso, y también algunos casos de infiltración del tubo digestivo o del hígado. Los síntomas más comunes del linfoma folicular pueden incluir hinchazón indolora de los ganglios linfáticos, ya sea en el cuello, o las axilas o la ingle. También puede presentar el paciente lo que es fiebre sin una razón conocida, sudores nocturnos intensos, pérdida de peso deseada ni intencionada, puede presentar cansancio, infecciones y hemorragias. Con respecto a su diagnóstico, los pacientes pueden diagnosticarse basándose en sus síntomas, y en ocasiones algunos no presentan. Y las pruebas que son más utilizadas es el hemograma completo y la biopsia. En el hemograma se van a analizar los tipos de células sanguíneas que se elaboran en la médula ósea. Aquí encontramos los leucocitos, los eritrocitos y los trombocitos. Y aquí se va a identificar que puede haber una baja cantidad de eritrocitos o trombocitos,
Y también se aconseja hacer un recuento de leucocitos en el hemograma completo para así poder hallar células anormales en la circulación de la sangre. Y en una biopsia se sospecha de un diagnóstico de linfoma basándose en sus síntomas y en la cantidad de leucocitos y se realiza cortando una pequeña porción del ganglio linfático. Y con respecto a su diagnóstico diferencial, este va a incluir lo que es la leucemia linfocítica crónica de células B, el linfoma difuso de células grandes B, el linfoma de células del manto y el linfoma MAL. Ya, los pacientes, con respecto al tratamiento, los pacientes con linfoma folicular en su estadio número 1 pueden curarse con radioterapia. En algunos casos, el trasplante de médula ósea o de células madres puede curar esta enfermedad. Los pacientes con el linfoma folicular pueden ser tratados con una combinación de quimioterapia, anticuerpos monoclonales y radioterapia. O bien se les puede hacer un seguimiento con una identificación vigilante y así luego comenzar un tratamiento ya más adecuado. Ya, los pacientes con linfoma folicular, con ya una enfermedad más localizada, es potencialmente curable con radioterapia. Y se dice que hasta un 98% de estos pacientes también pueden necesitar un tipo de cirugía para su extirpación, sea completa o una parte. Ya, y con respecto a los puntos importantes, el diagnóstico debe basarse en una muestra quirúrgica o una biopsia de ganglio linfático por una excisión. También los linfomas foliculares son el segundo subtipo más frecuente de neoplasias linfoides en Europa Occidental. Los síntomas pueden estar ausentes o ser leves y poner en peligro la vida de los pacientes. Y es posible que la prioridad del paciente no se fije solo en prolongar la supervivencia. También en los pacientes con enfermedad avanzada podría estar direccionada a una mejor calidad de vida. Ya, a continuación voy a hablar sobre el abstract. Follicular lymphoma is the second common B-cell non-Hodgkin lymphoma, with an incidence of 2.7 per 1,000 people per year in the United States. Therefore, due to share frequently, is a clinically a subtype of lymphoma of great relevance. It's an indolent and generally incurable disease. Therefore, it has traditionally been approved with washing and waiting with single agent treatment. More aggressive regimens, including combination chemotherapy, high-dose chemotherapy with stem cell rescue, and the emergency of new cytotoxic drugs, have significantly improved the duration of remission, but could never demonstrate an impact on overall survival. In the last decade, it's adding drugs that act on the immune system, such as interferon and rituximab. The survival of patients with follicular lymphoma could be improved within several years. When treatment is needed, rituximab chemotherapy is the standard. Almost none of the chemotherapy regimens can be shown to be superior. Okay, very good. Which is the most important you want to remark in this aspect? Yeah, well, the most important of this pathology is that it's a disease that is indolent or generally incurable diseases. It's the second most common B-cell non-Hodgkin lymphoma, and the incidence is 2.7 per 1,000 people per year in the United States of America. And you have different treatment to treat this pathology. For example, chemotherapy or drugs, for example, interferon or rituximab that can help in the immune system. Okay, very good. ¿Tienes algún otro tema por presentar?
Sí, voy a hablar acerca también del timoma. Ok, perfecto. Continúa, Víctor, por favor. Bueno, a continuación voy a hablar acerca del timoma. Ya. El timoma es un tumor que afecta a las células epiteliales del timo y se multiplican de forma lenta y en general no se diseminan fuera del timo. Los timomas surgen en el mediastino anterior y pueden comprimir las estructuras adyacentes a medida que crecen. Dependiendo de la actividad tumoral y de su grado de crecimiento invasivo, los timomas pueden dividirse en 4 estadios. El estadio número 1, el tumor está encapsulado en el timo y las estructuras circundantes no se van a encontrar afectadas. En el estadio 2, el tumor ha invadido los tejidos adiposos circundantes y la pleura mediastínica. En el estadio 3, el tumor ha invadido órganos circundantes y en el estadio 4 va a presentarse una metástasis en otros órganos, ya que puede alcanzar partes del pericardio, la pleura, vasos linfáticos y sanguíneos. Ya. Con respecto a su etiología, se desconocen las causas del timoma y aún no se han sido posible identificar los factores de riesgo de esta enfermedad. Las enfermedades autoinmunitarias paraneoplásicas con frecuencia se relacionan con el timoma. Entre las más relacionadas se va a incluir la myasthenia gravis, el timoma asociado con hipogamaglobulinemia, que esto, si se agrava más, puede desencadenar el síndrome de Wood, el timoma asociado con aplasia pura de células rojas autoinmunitaria. También podemos encontrar el lupus y la artritis reumatoide. Ya, con respecto a su epidemiología, se trata de una forma muy común de esta enfermedad y tiene una incidencia anual de aproximadamente 1 por cada 179.000 personas. Es una neoplasia muy frecuente del mediastino anterior con un porcentaje del 40%. La proporción de hombre-mujer es de 1 en hombre por 1.4 en mujer. Los timomas suelen ocurrir entre los 30 y 70 años de edad, con una edad media de 50 años, aunque en ocasiones se pueden producir durante la infancia. Ya, con respecto a sus patogenias, las lesiones genéticas son frecuentes en los timomas. Las anomalías más comunes afectan el cromosoma 6p 21.3 y el locus 6p 25.2 y 25.3, que por lo general va a haber una pérdida de su heterocigosidad. También se observan anomalías que van a afectar a otros genes alterados como van a estar presentes como el P53, el RB, el FHIT y el APC. Los carcinomas del timo también pueden expresar en exceso c-KIT y HER2 o genes receptores del factor de crecimiento, como encontramos el epidérmico y el parecido a la insulina. Algunos datos sugieren que el virus también del Epstein-Barr pueden estar relacionados a los timomas. Ya, hablando de sus cambios morfológicos microscópicos, como vemos, el material corresponde a la mayor parte de un tejido fibroadiposo en el que se va a observar islotes dispersos de tejido tímico, muchos de los cuales se exhiben son focos microscópicos y multicéntricos con una proliferación de células neoplásicas de estirpe epitelial y que van a tener una forma poligonal y que van a estar dispuestas en nidos sólidos rodeados por numerosos linfocitos maduros y corpúsculos de Hassall, y algunos de ellos se van a encontrar calcificados. Ya, con respecto a sus manifestaciones clínicas, vamos a encontrar que entre 40 y 50% de estos pacientes se van a encontrar asintomáticos
y las tumoraciones se detectan de manera casual, por así decirlo, cuando se realiza una radiografía simple de tórax. Y cuando ya hay síntomas, estos pacientes van a presentar tos, dolor torácico, disnea, fiebre, fatiga, puede presentar sibilancias, pérdida de peso y una sudoración nocturna. En algunas ocasiones, los timomas pueden obstruir la vena cava superior y provocando, en algunos casos, un derrame pericárdico. Ya, alrededor del 40% de los individuos con timoma tienen otra enfermedad del sistema autoinmunitario que va a estar relacionada con el timoma. Cerca del 30% de los pacientes con esta enfermedad tienen una relación directa con la miastenia gravis. Y el 5 al 8% van a padecer aplasia pura de eritrocitos y el otro 5% puede manifestarse por hipogammaglobulinemia. Ya. Aquí para su diagnóstico se van a utilizar diferentes pruebas y procedimientos. En el primero, entre ellos vamos a encontrar el examen físico y antecedentes de salud, en donde se va a revisar el estado general de la salud del paciente y para poder identificar cualquier signo de esta patología. También se realizan radiografías de tórax, que usa el rayo X, que es un tipo de haz de energía que puede atravesar el cuerpo y plasmarse en una película que va a mostrar las áreas interiores del cuerpo. Se utiliza también lo que es la tomografía computarizada, la tomografía por emisión de positrones, en donde en este se va a inyectar en la vena una cantidad pequeña de glucosa radioactiva. También se puede usar imágenes por resonancia magnética y lo que es la biopsia, que es la extracción de células o de tejido mediante una aguja para que se pueda observar en el microscópico e identificar si hay signos de cáncer o alguna anomalía. Ya, con respecto a su diagnóstico diferencial, vamos a incluir lo que es el linfoma, los tumores en células germinales y tumores metastásicos. Ya, en el tratamiento del timoma también depende mucho del estadio del tumor y por lo tanto de su presentación clínica y el estado de salud del paciente. Entre ellos vamos a encontrar la cirugía, que es el tratamiento más utilizado para la extirpación completa del tumor tímico. La radioterapia es el tratamiento más utilizado también junto con una resección quirúrgica completa del tumor para así matar las células cancerosas y evitar su proliferación. ¿Ya? Y también se usa la quimioterapia, que es para reducir el tumor y bloquear su crecimiento. La timectomía total alivia generalmente los síntomas de la miastenia gravis y en la mayoría de los casos los timomas siguen un curso indolente y pueden curarse mediante una excisión quirúrgica completa. Sin embargo, se observan con frecuencia algunas metástasis en la pleura, en el peritoneo, en pulmones, recalcando que todos estos timomas son potencialmente que pueden crearse a una neoplasia maligna. Y con respecto a los puntos importantes, el timoma es una enfermedad por la que se van a formar células malignas en el timo, se relaciona con la miastenia gravis y otras enfermedades autoinmunitarias paraneoplásicas. Los signos y síntomas principales del timoma van a ser la tos y el dolor en el tórax. Ciertos factores van a afectar el pronóstico, como su probabilidad de recuperación y de las opciones de tratamiento. Y aunque los timomas son raros, son los tumores más frecuentes del mediastino anterior, con un porcentaje del 40%. A continuación voy a hablarles del abstract. Timoma is the most common tumor of the thymus and anterior and superior mediastinum, second most frequent after lymphoma. It occurs particularly in patients over 40 years of age, without predominance of sex. The etiology is still unknown. However, some authors found a relationship with the Epstein-Barr virus.
Histologically, timomas are primary epithelial neoplasms, which are classified as non-invasive, encapsulate, contained in an intact fibrous capsule, and invasive microscopic growth outside the tumor capsule. Half of the patients are asymptomatic. In 25 to 30% of patients, they are symptoms related to local compression and invasion of neighboring structure. Cough, chest pain, dyspnea, and dysphonia. Timoma is a slow-growing neoplasm. Diagnosis of mediastinal lesions can be achieved through the use of several imaging methods, including chest, radiography, computed tomography, which are these methods choice for definitive diagnosis, and magnetic resonance imaging, which are excellent methods to evaluate the presence of vascular involvement. Thank you. Okay. Which is the most important you want to remark in this abstract? The most important for this abstract is that timoma is a slow-growing neoplasm and is the second most frequent lymphoma, and this ubicates in anterior and superior mediastinum. And your diagnostic is used radiography, computed tomography, and magnetic resonance imaging. Okay, good. Muy bien. Con eso yo creo que concluye la exposición de todo el grupo, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Ok, Víctor. Está muy bien. Bien, ahora les voy a continuar a exponer lo que nos quedamos en la clase anterior. Bien, hablando de leucemia mieloblástica aguda, es una lesión poco común en la infancia, afecta a las células mieloides y se caracteriza por una proliferación de mieloblastos en la médula ósea y tiene una mayor incidencia en adultos. La leucemia mieloide aguda presentan núcleos hipertróficos con nucleolos prominentes en un número mayor de 2 y contienen el bastón de Auer. La leucemia mieloide aguda muestra un aclaramiento o halos perinucleares y contienen gránulos citoplasmáticos. En la sangre periférica vamos a encontrar que la leucemia mieloide aguda tiene variantes microgranulares con gránulos citoplásmicos finos y núcleos plegados, ¿no? Núcleos plegados como están, se lo observan en estas flechas de color celeste. Notándose algunos bastones de Auer en las flechas amarillas, se observan esos bastones del citoplasma acompañados de precursores eosinófilos. Los precursores eosinófilos son los de las flechas verdes. La leucemia mieloide aguda está formado por blastos que tienen aspecto mieloide y mielomonocíticos, como son estos lesiones características, mielomonocitos con gránulos citoplásmicos grandes. Bien, la leucemia lo vamos a clasificar en dos grandes grupos: leucemia mieloide y leucemia linfoide, de los cuales la vamos a subdividir en mieloide aguda y crónica y linfoide aguda y crónica. La leucemia mieloide aguda tiene una producción de mieloblastos en exceso, no evolucionan a granulocitos y se da más que nada en pacientes de 67 años en adelante.
La leucemia mieloide crónica aumenta la producción de glóbulos blancos en la médula ósea y se da en adultos. La leucemia linfoide tiene una producción de linfocitos inmaduros más común en niños pequeños. Y la leucemia linfoide crónica tiene un incremento lento del número de linfocitos B en la médula ósea y se da más que nada en pacientes de mayores a 55 años. La leucemia, entonces, es un cáncer de glóbulos blancos, es un tipo más común de cáncer en niños. La leucemia sanguínea se forman en la médula. Esta médula ósea se da en el tejido esponjoso que se encuentra en el centro de los huesos grandes del cuerpo y se produce en 3 principales células de la sangre. Se producen en los glóbulos blancos que combaten las infecciones, los glóbulos rojos que transportan el oxígeno y las plaquetas que detienen la hemorragia y permiten que la sangre se coagule. Dentro de las manifestaciones clínicas de una insuficiencia medular, podemos mencionar la anemia, que da un síndrome anémico de intensidad variable, la neutropenia, que predispone a infecciones en un 30 o 50% de pacientes que presentan fiebre al momento del diagnóstico, fiebre nocturna. Focos más comunes que se va a encontrar es a nivel orofaringio, en los pulmones, en la piel y en las áreas perianal. La trombocitopenia presenta manifestaciones hemorrágicas, cuales pueden ser la púrpura, hematoma, gingivorragias, epístasis y hemorragias retinianas. Dentro de las manifestaciones de la infiltración extramedular, tenemos el sistema nervioso central con infiltración meningia, la leucoéstasis que va a causar cefaleas intensas, confusiones y coma. A nivel del hígado, vaso y ganglios puede desarrollarse una esplenomegalia leve a moderada en un 20%, una hepatomegalia con adenopatías poco frecuente. En la mucosa oral, una hipertrofia gingival y en los pulmones una leucoéstasis de los pulmones con infiltrado intersticial. La leucemia mieloide cutánea también tiene su repercusión en la piel con formaciones de nódulos o pápulas y úlceras. Dentro de la área de leucemias granulocíticas, tenemos que la línea de maduración a partir de los mieloblastos, luego los promielocitos, eosinófilos, basófilos y normoblastos, y luego el desarrollo a través de los metamielocitos y mielocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, y los promielocitos, y finalmente las células maduras, granulocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos. La leucemia mieloide aguda se diagnostica con más del 30% de blastos en la médula ósea. Los mieloblastos contienen cromatina fina con 2 o 4 nucleolos y pueden presentar granulaciones azurófilas.
En la aspiración de médula encontramos que estos mieloblastos contienen algunos cuerpos de Auer como bastones alargados, y lo vamos a clasificar la leucemia mieloide aguda con diferenciación mieloide, sin maduración, leucemia mieloide aguda con maduración, leucemia mieloide aguda promielocítica, leucemia mieloide aguda promielocítica microgranular, leucemia mieloide aguda propiamente dicho, leucemia mieloide con eosinofilia, leucemia mieloide normoblástica aguda, la monocítica, la eritroleucemia y la gamma carioblástica. Bien, en M2 encontramos la leucemia mieloide aguda con diferenciación o con maduración. Los blastos son signos visibles del linaje mieloide con núcleos irregulares y nucleolos que contienen cromatina laxa de citoplasma abundante, granular y presentan bastones de Auer. En M3, la leucemia mieloide aguda o promielocítica es una leucemia que contiene blastos, como lo observamos aquí, promielocitos en alta cantidad, y presentan también un citoplasma hipergranular con núcleos irregulares, generalmente lobulados, y bastones de Auer en gran cantidad. Esta leucemia mieloide aguda, promielocítica, las células que proliferan muestran una morfología muy característica y se denominan promielocitos hipergranulares. Estos son los promielocitos hipergranulares. Los promielocitos presentan una granulación intensamente azurófila. Miren esas granulaciones muy azurófilas y muy abundantes. Los núcleos pueden tener el aspecto reniforme y un perfil bilobulado, y con la presencia de hendiduras amplias y bien perfiladas irregulares. El citoplasma es poco basófilo porque debido a que hay un elevado contenido de granulaciones, miren, esas gran cantidad de granulaciones azurófilas. Además presentan los bastones de Auer hacia la derecha. Gran cantidad de bastones de Auer. ¿Cómo diagnosticamos? Con alteraciones a nivel del hemograma, en la cual vamos a encontrar en los frotis de la sangre periférica la presencia de células inmaduras, promielocitos y promieloblastos. Anemias, trombocitopenia y la valoración de la médula a través de una trepanación en la cresta ilíaca o a nivel del esternón. La leucemia mieloide aguda puede tener entre parte de los signos y síntomas debilidad y sentirse cansado, tener fiebre, dificultad al respirar, petequias en la piel de tipo de pequeñas manchas hemorrágicas, púrpuras y trombocitopenia. Adicionalmente tienen pérdida de peso o pérdida de apetito y aparición de hematomas o sangrado. Bien, la leucemia mieloide crónica, lo característico en ella es presentar una translocación del cromosoma 9, el cromosoma 9, que se provoca una translocación hacia el cromosoma 22, ¿no? Y esta combinación se produce un nuevo cromosoma 22 con reordenamiento del BCR-ABL, y este va a constituir lo que se llama el cromosoma Filadelfia.
nuevo cromosoma Filadelfia, que va a presentarse con leucocitosis madura entre 100.000 a 250.000 leucocitos en frotis de sangre periferia, el 30% con crisis plástica, y generalmente se va a dar un tratamiento con imatinib. La leucemia mieloide crónica tiene un aspecto clonal que se caracteriza con aumento exagerado de la serie mieloide con marcada leucocitosis. Es el síndrome mieloproliferativo crónico más frecuente, alrededor del 15% de todas las leucemias, y se va a caracterizar por la presencia del cromosoma Filadelfia o el reordenamiento, el BCR/ABL. La translocación es parte del cromosoma 22 que pasa al cromosoma 9, dando un cromosoma 22 mucho más corto, como lo vemos acá, que corresponde al cromosoma Filadelfia. La leucemia mieloide crónica en la sangre periferia va a presentar leucocitosis, desviación hacia la izquierda, aumento de basófilos y eosinófilos, aumento de blastos en un 2%, anemia discreta y plaquetas puede estar aumentada o disminuida. En la médula ósea, como vemos en la parte inferior, hay una hipercelularidad con marcada hiperplasia mieloide. La leucemia mieloide crónica, dentro de la parte sintomatológica clínica, tiene la aparición de la fase crónica, generalmente es de tipo insidiosa. En consecuencia, algunos pacientes son diagnosticados mientras aún es asintomática y otros pacientes podrían presentar la siguiente cuadro clínico: fatiga, malestar general, pérdida de peso, tener síntomas resultado a la ampliación del vaso, es decir, una esplenomegalia que va a ocasionar una compresión al estómago y por lo tanto va a tener el paciente una saciedad precoz, porque comprime parte de la curvatura mayor y va a presentar el paciente saciedad precoz. Y además de un dolor de tipo estorbo en el cuadrante superior izquierdo. La leucemia mieloide crónica, en cuanto a su diagnóstico, debe hacerse un recuento total de leucocitos y que va a estar siempre elevado en el momento del diagnóstico. A menos de la mitad de los pacientes van a tener un recuento total de glóbulos blancos por arriba de 100.000. El recuento total de los leucocitos aumenta progresivamente en los pacientes no tratados. La fosfatasa alcalina leucocitaria baja en las células de leucemia mieloide crónica. Los niveles séricos de la vitamina B12, la proteína de unión con la vitamina B12 van a estar elevados. Las funciones fagocitarias suelen ser normales en el momento del diagnóstico y mantienen normales durante la fase crónica. La producción de histamina secundaria a la basofilia se incrementa en etapas posteriores, causando en el paciente prurito en la piel, diarreas y enrojecimiento. La leucemia mieloide crónica va a tener las siguientes características patológicas. En la sangre periférica, al hacer un análisis de esa sangre, va a generar y va a revelar una anemia normocítica, normocrónica, que puede variar con el grado de la severidad. El recuento de reticulocitos va a ser normal o disminuido.
el 75% de los pacientes va a tener un recuento de plaquetas por debajo de los 100 por 190, es decir, 100.000 por microlitros en el momento del diagnóstico. Tanto las anomalías morfológicas y funcionales de la plaqueta pueden ser vistas. El recuento leucocitario diagnosticado aproximadamente en 15 por 109 tendrá como valor por arriba de 15.000 células por microlitro. El 95% tendrá una mieloblastos circulantes en la sangre periférica, va a tener mieloblastos que puede detectarse en los frontis de sangre periférica. Y puede o no puede tener evidencias de mielodisplasia. Aquí tenemos los tipos de leucemia. La leucemia mieloide aguda clínicamente va a cursar con fatiga, fiebre, sangrado, infecciones, adenopatías, dolores y afección del sistema nervioso central. Se puede detectar esta leucemia linfoide a través de las anemias que presenta, la trombocitopenia, la granulocitopenia y la linfocitosis. La leucemia mieloide crónica aguda va a producir fatiga, fiebre, sangrado, esplenomegalia, dolores óseos, y en la parte del hemograma va a presentar anemia con una leucocitosis de 15.000 a 5.000. Las plaquetas por arriba de 100.000. La anemia linfoide crónica va a tener adenopatía, esplenomegalia mínima y hepatomegalia. Va a presentar leucocitosis por arriba de 10.000, anemia y trombocitopenia en un 15%. Por otro lado, la leucemia mieloide crónica es una enfermedad de tipo hemorrágica que va a presentar trombosis. Va a originar una esplenomegalia masiva y va a tener tumores de piel o membrana. Los leucocitos pueden estar por arriba de 100.000 con granulocitos y plaquetosis. Bien, la leucemia mieloide crónica es una neoplasia de tipo clonal que se origina en las células stem cell pluripotenciales y afecta a las 3 series hematopoyéticas con alteraciones moleculares. Existe un reordenamiento del gen BCR-ABL y originan una proliferación caracterizada por una marcada leucocitosis granulocítica con hiperplasia granulocítica en la médula ósea. La leucemia mieloide crónica tiene una expansión crónica de las células madre hematopoyética en la que se va a notar una translocación recíproca de los cromosomas 9 y 22, que son los cromosomas Filadelfia, con translocación que va a generar una fusión a nivel de la célula B, receptores de la célula B, en el gen receptor ABL-BCR, con expresión funcional del cromosoma que va a producir una oncoproteína con una gran actividad tirosinosidasa. En la parte epidemiológica va a tener una incidencia de 1.5 por cada 100.000 personas por año. Va a ser más frecuente en hombres, en 1.9, en relación a una mujer de 1.1. Y va a aumentar con la edad de 45 años en adelante, aumenta la velocidad de frecuencia de esta patología. La leucemia mieloide crónica va a contener células blásticas monocíticas con dispersos gránulos. Esta leucemia mieloide crónica en la médula ósea se va a eliminar casi en su totalidad en la médula ósea amarillas.
La mayoría de las células son precursoras de granulocitos y también de megacariocitos. También pueden aparecer los histiocitos azules de tipo azul marino con presencia de citoplasma en dicho color. Hay un aumento de fibras reticulares. Bien, la leucemia mieloide crónica es una neoplasia con trastorno clonal de las células progenitoras hematopoyéticas que va a estar caracterizada por un notable aumento de la mielopoiesis, por una proliferación de leucocitos de la serie granulocítica hasta la última fase madurativa de la diferenciación y por la presencia del cromosoma Filadelfia. Debe practicarse el examen de la frotis de sangre periferia, en la cual va a revelar neutropenia, leucocitosis, anemia, trombocitopenia. Y debe hacerse la valoración, entonces, por biopsia y aspiración de la médula a nivel de la cresta ilíaca y también el esternón. La leucemia mieloide crónica va a contener blastos de aspecto monomielocítico. Miren, hay bastantes blastos monomielocíticos con gránulas citoplásmicos y bastones de Auer. Bien, la leucemia mieloide crónica va a tener en su propósito del tratamiento, un tratamiento en la que tiene el objetivo de restaurar los niveles de las células sanguíneas a la normalidad y suspender la actividad constante del gen BCR-ABL. Se conocen algunos tratamientos, entre esos la terapia dirigida, que está dada por la administración de inhibidores de la tirosina sinasa, de la tirosinosinasa, y cuya función es de bloquear las señales de las proteínas anormales BCR-ABL para evitar la producción constante y su crecimiento. Te puede también practicar el trasplante de células madre con administración de dosis elevadas de quimioterapia para eliminar las células cancerosas y las células madres de la médula ósea posteriormente. Se debe suministrar células madres sanas, ¿no? También se debe dar radioterapia con utilización de rayos o en particular de energía que destruyan las células cancerosas y la quimioterapia con administración de medicamentos por vía oral o intravenosa que destruyan las células cancerosas. Entonces ya hemos visto que la leucemia la hemos clasificado en leucemia linfoblástica aguda, leucemia mielocítica aguda, leucemia linfocítica crónica y leucemia mieloide crónica. La diferencia entre las leucemias aguda y crónica, en la leucemia aguda el tiempo de evolución es menos de 6 meses, en las crónicas más de 6 meses. En cuanto a la clínica, en las agudas hay una florida y característica compromiso hemodinámico con síndromes anémicos, síndromes purpúricos, hemorrágicos, síndromes infiltrativos y síndromes infecciosos. En la crónica vas a tener una clínica solapada, con síntomas vagos, a veces con un hallazgo casual, con una hemodinamia conservada. Se lo puede presentar en los síndromes anémicos y en los síndromes infiltrativos. En cuanto a
examen de laboratorio, en la leucemia aguda va a tener la presencia de células inmaduras blásticas. También va a presentar la deshidrogenasa láctea elevada, alteraciones hepáticas y renal. En la crónica va a tener células maduras, la deshidrogenasa, el lactato de deshidrogenasa elevado. Y en cuanto a la parte hematológica, diríamos que la leucemia linfoide aguda puede ser de tipo atípica, en la cual es más frecuente que se dé en adultos y va a tener en ellos mal pronóstico. Va a predominar los linfoblastos grandes de tamaño heterogéneo, como lo vemos acá, linfoblastos grandes de tamaño heterogéneo, y poseen núcleos irregulares con cromatina heterogénea, así como nucleolos visibles, ¿no? Ahí vemos los nucleolos visibles. Puede poseer citoplasma variable con moderada basofilia. La clasificación de la leucemia linfoide aguda va a ser del tipo de linfoblástica típica, que se observa en más del 80% de los casos. Va a tener núcleos regulares, cromatina homogénea, linfocitos pequeños, citoplasma escaso y poca densidad basofílica en los nucleolos poco prominentes. La linfoblástica típica va a tener una población de linfoblastos heterogéneos en un tamaño y patrón de cromatina y forma de núcleo. Las células están relativamente grandes y su citoplasma constituye el 20% del tamaño celular. Los núcleos son irregulares y los nucleolos más prominentes. En la leucemia linfoide aguda, parecida al linfoma de Burkitt, presentan linfoblastos grandes, nucleolos prominentes, citoplasma celular abundante con vacuolas basófilas intensas. Las células son idénticas a las observadas al linfoma de Burkitt en cielo estrellado. Entonces, la leucemia linfocítica crónica tiene una expansión clonal linfocítica en cuadros no malignos, tiene una evolución variable con una supervivencia promedio de 12 años, fallecen generalmente por otra causa, suelen descubrirse por accidente y los síntomas son inespecíficos como es debilidad con fatiga, pérdida de peso, linfadenopatías y hepatoesplenomegalia. Entonces, tenemos una comparación de la leucemia crónica, mieloide crónica con la linfocítica crónica. En la mieloide crónica, el marcador citogenético corresponde al cromosoma Filadelfia. En la mieloide crónica, el cromosoma Filadelfia es el más característico. Con translocación del cromosoma 9 al 22 debido a un oncogen BCR-ABL y se da en personas de 50 a 60 años. La leucemia linfocítica crónica, en cambio, hay una proliferación y acumulación de linfocitos pequeños, maduros y fenotipo B. Es más frecuente en varones mayores a 60 años. En la leucemia crónica, perdón un ratito, presenta una anemia normocítica, normocrómica, con trombocitopenia,
hasta trombocitos en gran cantidad. Hay en la parte bioquímica, hay una disminución de las fracciones leucocitarias. En cuanto a la biopsia de la médula ósea, va a incrementarse la relación mieloide-eritroide. En cuanto a la leucemia linfocítica crónica, va a tener linfocitosis, anemia, trombocitopenia y células del tipo de sombra. En cuanto al cuadro clínico, la leucemia mieloide crónica, va a presentar un síndrome anémico progresivo, un hipermetabolismo con una hepatomegalia manifiesta, hepatoesplenomegalia manifiesta. En cambio, en la leucemia linfocítica crónica va a tener adenopatías, anemia, hepatoesplenomegalia, infiltración del tejido con linfocitos maduros e infecciones del momento de tipo autoinmune. La leucemia linfocítica crónica es una enfermedad caracterizada por una proliferación y acumulación de linfocitos inmunocompetentes de pequeño tamaño y tiene un aspecto maduro y fenotipo B. Las manifestaciones clínicas están dadas por una infiltración progresiva de la médula ósea, de los ganglios linfáticos y de otros tejidos por dichos linfocitos, así como las alteraciones inmunológicas que acompañan a la enfermedad. Entonces, vemos una gran infiltración de fenotipos B difuso a nivel de los ganglios linfáticos y el sistema retículo endotelial. Las causas no se las conocen, pero sin embargo existen factores relacionados con la enfermedad. Factores hereditarios que están en el riesgo de padecer la enfermedad entre los familiares de primer grado en una persona que ha presentado previamente leucemia linfocítica crónica, y se estima que es del 2/7 de veces superior a las de otro paciente, ¿no? Entonces, si hay algún familiar en primer grado, proporcionalmente va a tener mayor probabilidad de presentar otro caso de leucemia linfocítica crónica. En las pruebas de laboratorio va a tener linfocitosis proliferativa. Va a tener una médula ósea con mayor del 30% de linfocitos bien diferenciados. Una hipogamaglobulinemia, la lactato deshidrogenasa elevada, anemia y trombocitopenia y una trisomía 12 con anomalías cromosómicas más frecuentes. La etiología no se conoce, la existencia predisponente más que nada por familiares de primer grado. Alteraciones cromosómicas, el cromosoma 13, 11 y 12. Las características de linfocitosis más que nada van a estar reactivas a los fenotipos CD5, HLA-DR, el CD19, CD20, CD21, CD23 y CD24. Los genes de inmunoglobulina se hayan reordenados en un patrón idéntico. Son células B postgerminales de memoria inmunológica y se da en un 50% de los casos. Las alteraciones de inmunidad va a tener hipogamaglobulinemia de origen multifactorial, anomalías funcionales de los linfocitos B, alteraciones de las subclonaciones de las células T y los natural killer.
Laboratorio, glóbulos blancos por arriba de 20.000, 150.000, linfocitosis del 75%, anemia del 20%, va a tener elevado el ácido úrico, lactato de deshidrogenasa elevado, en linfocitosis en 75, anemia, y en la médula ósea va a estar una infiltración medular intersticial, va a ser de carácter mixto y difuso. La leucemia linfocítica crónica generalmente se da en personas mayores de 50 años, asintomática con hallazgo de laboratorio. El 20% va a tener 3 síntomas B. El 60% va a acudir a la consulta por agrandamiento de los ganglios linfáticos, va a tener astenia, va a tener síntomas de anemia, infecciones bacterianas o virales a repetición y va a manifestar clínicamente con púrpuras. En la parte analítica se va a descubrir un hallazgo fortuito de la biometría hemática que va a demostrar leucocitosis con linfocitosis en pacientes asintomáticos. Los pacientes pueden realizar cuando presentan astenia, adenopatías, aumento de susceptibilidad a infecciones bacterianas como neumonía de tipo viral, a la que incluyen herpes simple y herpes zóster. Los hallazgos clínicos, linfadenopatías focal o generalizada y una hepato o esplenomegalia. La leucemia linfocítica crónica, el 95% va a tener un clon neoplásico B. El 2 al 5% un clon neoplásico T. El 0,8% de todos los cánceres y el 30% de las leucemias del adulto. Es más frecuente en pacientes mayores de 60 años. La relación hombre-mujer 2 a 3 veces mayor en hombres que en mujeres. La etiología es desconocida y existe una acumulación de linfocitos en fase G0. Las alteraciones cromosómicas, alrededor del 80% de los casos tienen anomalías cromosómicas. La más frecuente es aneuploidías y las delecciones, de las cuales la más frecuente a nivel del cromosoma 13, brazo corto, brazo largo 14, el 50% de los casos. Cromosoma 13, luego el 18% en los cromosomas 11, brazo largo 11 y brazo corto 23. Los signos y síntomas, debilidad, cansancio, pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos. Puede inicialmente estar asintomáticos, pero va a desarrollar con el tiempo astenia, adinamia, pérdida de peso, el 50% hepatoesplenomegalia, leucocitosis severa, hipogamaglobulinemia, infecciones a repetición y tienen una sobrevida de 4 a 6 años. La leucemia linfocítica crónica va a presentar una leucocitosis mayor a 25.000, una linfocitosis mayor a 4.000 por milímetros cúbicos, anemia normocítica normocrómica, anemia hemolítica autoinmune y una infiltración de la médula ósea con patrón nodular en un 10%, un patrón intersticial en el 33% o un patrón difuso en un 25%. La leucemia linfocítica crónica va a tener una proliferación de células maduras pertenecientes a la línea linfocítica, con acúmulos de linfocitos
disfuncionales en el torrente sanguíneo y en los tejidos. La relación de trastornos de inmunodeficiencia es muy común. Se da más que nada en adultos, tiene un mejor pronóstico, con mayor frecuencia en el sexo masculino y son mayores de 50 años. La linfocitosis tiene un aspecto normal, pero no son completamente maduros. Son incapaces de formar inmunoglobulinas. Las pruebas de exámenes está dado por el conteo sanguíneo completo en la fórmula leucocitaria de sangre periférica, pero también se practica biopsias de la médula ósea en la cresta ilíaca con pruebas de inmunoglobulinas, la citometría de flujo con glóbulos blancos. Los criterios de establecer el tratamiento de leucemia linfocítica crónica es la presencia general de fiebre con sudoración y pérdida de peso, la existencia de adenopatías y esplenomegalia de diversos tamaños y que va a causar molestias de diferente orden. Infecciones a repetición con hipogamaglobulinemia, un descenso paulatino de la tasa de hemoglobina y de las cifras de plaquetas. Va a tener una anemia hemolítica autoinmune y el tiempo de duplicación de los linfocitario rápido en 12 meses. Se duplica y se triplica en 12 meses. Aquí tenemos la leucemia linfocítica crónica con una marcada linfocitosis. Prácticamente la mayor parte del frote está lleno de linfocitos con núcleos irregulares y algunos prolinfocitos. Vemos de la línea linfocítica, prolinfocitos inmaduros en gran cantidad. La leucemia linfocítica crónica de células B maduras va a tener una marcada linfocitosis con linfocitos que son pequeños, miren, también condensados y que tienen un aspecto de balón de fútbol. El tratamiento generalmente se hace con la terapia de células T con un receptor de antígeno quimérico que corresponde al CAR. Esto se expresa con una sangre del paciente, se obtiene las células T y se lo combina con el receptor de antígeno quimérico, que es el CAR, en el laboratorio, obteniéndose una reproducción de millones de células de linfocitos T combinados con el receptor antigénico quimérico, CAR, lo que al momento de inocularle al paciente ya tienen la carga suficiente como para buscar y generar anticuerpos que van a atacar exclusivamente a las células cancerosas y la van a abolir. Este es el resultado final. Los anticuerpos atacan a las células de la leucemia linfocítica crónica y aquí vemos en el lado derecho, entre la hora 11 hacia la hora 6, entre 6 y 11, vemos claramente cómo esta combinación de los linfocitos que se han combinado con el antígeno quimérico han dado como lugar la invasión exclusiva de las células malignas tratados con el receptor antígeno quimérico CAR. Entonces, atacan a las células linfocíticas neoplásicas con muy buen resultado. Doctor, Ajá. ella se acabó la hora. Ya, y con esto acabamos, y con esto fue todo, que es el linfoma linfocítico pequeño, va a originar neoplasias de linfocitos
bien diferenciado, leucemia linfocítica crónica del estirpe B, y se encuentra diseminado en un 80% de todos los casos diagnosticados. Con esto acabamos. Bien, entonces les voy a tomar lista. Álvarez, Presente, doctor. Arteaga, Presente, doctor. Manchón, Presente, doctor. Brito, Presente, doctor. Cruz, Presente, doctor.